Todas, muchas gracias por estar hoy aquí en el reinicio de las actividades del Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti. Hoy comenzamos el trabajo de este año 2014 con esta charla muy especial y muy importante, entendemos nosotros, sobre las conversaciones de paz que se están llevando adelante en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. Esta charla está marcada dentro de la Cátedra de Política Internacional que comenzamos a trabajar el año pasado y que está coordinada por Jorge Kreimes, uno de los integrantes del panel, y acompañado junto a Patricio Chegaray, secretario general de nuestro partido, que recientemente en un viaje a Cuba estuvo reunido con los compañeros de la FARC que llevan adelante las negociaciones y tiene mucha información fresca e importante al respecto. Brevemente les quería comentar que este año empieza con esta actividad hoy, pero tenemos programado en el CEFMA distintos talleres, debates, como siempre, grupos de estudio, etc. Y comentarles, por ejemplo, que en el mes de mayo vamos a tener un taller de formación sindical organizado por el CEFMA y la CONAC, la Corriente Nacional Agustín Tosco, que va a contar de 3 encuentros, que por el programa estarán los próximos días disponibles. Empieza el 13 de mayo ese taller. El 24 de abril vamos a dar comienzo a un nuevo ciclo de las charlas sobre la historia del Partido Comunista, cosa que empezamos a hacer el año pasado, proyectando lo que va a ser el centenario de nuestro partido en el 2018. Entonces, bueno, distintos temas se van a ir tratando en este ciclo de charlas, donde la primera, el 24 de abril, la va a dar el camarada Horacio López, sobre los distintos proyectos editoriales que tuvo el partido a lo largo de su historia. Vamos a inaugurar la sede número 11 del CEFMA de este año, y va a ser el 8 de abril en la localidad de 3 de febrero. La Universidad de 3 de febrero nos ha facilitado un aula para hacer esta inauguración y realmente estamos contentos por esto, ¿no? Ya son 11 sedes con esta que a lo largo del país tenemos en estos 2 años y medio de trabajo con el centro de estudio, lo que está demostrando, creo, lo acertada de la decisión de la dirección del partido, de que necesitábamos tener un espacio así para fortalecer la formación y el debate, no solo de los comunistas, sino de los distintos integrantes del campo popular, que nos encontramos constantemente en las luchas, en las calles, en un montón de lugares, y necesitábamos un espacio donde converger también, intercambiar experiencias, ideas, información. Y se irán lanzando distintos grupos de estudio en la sede de La Plata, en Rosario, en Córdoba, en los distintos lugares donde siguen trabajando el centro. Y una de las cosas que le estamos dando mucha importancia a este año es, el 10 de abril, ya que estamos, los invitamos a todos, vamos a hacer una actividad del CEFMA para el Comité Central, en Entre Ríos, que es un homenaje a Estela Caloni y una presentación de su libro Estela Caloni Íntima, Cronista de la Historia, que es una biografía que se publicó recientemente, que cuenta con un prólogo del comandante Fidel Castro, y donde Estela, también integrante de este centro de estudios, cuenta, comparte con nosotros muchísimas de las experiencias y anécdotas de su rica vida como periodista y militante revolucionario. Y sí, para terminar la presentación les quería comentar que en el mes de mayo vamos a estar lanzando una de las iniciativas que más fuerza y más importancia creo le estamos dando en el centro de estudios, que es un curso de introducción a la militancia, que va a dar el CEFMA en todas sus sedes, abierto, como decía, no solo a los militantes comunistas, sino al conjunto de los militantes del campo popular, que va a contar de 6 encuentros y distintos temas, introducción al marxismo, temas de imperialismo, algo de historia argentina, organización política, bueno, distintos temas que en forma introductoria, pero creo que es muy necesario en momentos en que muchos jóvenes, mucha gente se está acercando a la militancia, poder dar un primer pantallazo de estas cosas y creemos que el CEFMA tiene que cumplir esa tarea. Bueno, si todo va bien, mayo-junio ya estaríamos haciendo
la primera experiencia de este curso introductorio. Bueno, pasado todos estos anuncios, dándole las gracias nuevamente por estar acá, a Patricio y a Jorge por compartir con nosotros este lanzamiento de actividades de este año. Le voy a pasar la palabra a Jorge Krelny, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, para comenzar el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Como Marcelo dijo, tenemos el propósito de construir una cátedra de política internacional en el marco del CESMA. Seguramente este cuatrimestre va a ser un cuatrimestre de preparación, de elaboración de los elementos de la cátedra, para poder tal vez en el segundo cuatrimestre tener ya una cátedra en regla como debe ser. Pero antes de presentar a Patricio, quería hacer una pequeña declaración para manifestar nuestra opinión en contra de la votación de la Argentina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema de Crimea. Argentina votó la propuesta de los Estados Unidos y otras potencias. Y votó la propuesta de Estados Unidos y otras potencias. Seguramente porque en esa resolución se argumenta el principio de integridad territorial de Ucrania, que es el principio a través del cual Argentina hace la defensa de su soberanía en las Islas Malvinas. Pero hay una diferencia sustancial. La población de Crimea es una población originaria, históricamente siglos y siglos allí en ese lugar del mundo, cuando la población de las Malvinas es una población implantada artificialmente por una potencia que ha ocupado militarmente por la fuerza las islas. De manera que en Crimea rige, por haber población originaria, el principio de autodeterminación de los pueblos y no el principio de integridad territorial. Por lo tanto, nosotros nos oponemos al voto que Marita Perceval, que es una amiga nuestra, de paso lo digo, estaba expresado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, sin más, damos la palabra a Patricio Echegaray y le queremos dar la bienvenida a un conjunto de compañeros y compañeras colombianos, colombianas que están aquí presentes, entre ellos el compañero Javier Calderón. Hoy es un día importante para Colombia porque ha empezado la cumbre agraria, campesina, popular, indígena. Se prepara un paro en Colombia muy fuerte del movimiento social y sabemos que los compañeros están siguiendo muy de cerca esos acontecimientos. Así que le damos la palabra a Patricio. Bueno, muchísimas gracias Jorge, gracias Marcelo, gracias a los compañeros del CESMA y gracias a todos ustedes por haber venido y hacer que esta primera actividad de lanzamiento de los trabajos del año 2014 esté tan nutrida y sea tan representativa. Un abrazo en particular a los compañeros militantes colombianos y una invitación. El 24 de marzo tenemos un gran compromiso. Es el día en que, en fin, no con la unidad que debiéramos y quisiéramos, pero de una manera muy nutrida se celebra, o se afirma la idea del juicio, del castigo, de la conmemoración de las víctimas de la dictadura y la idea de nunca más. Nos proponemos desde el partido hacer una columna muy importante, como en general la hacemos los 24 de marzo, porque queremos que este año sea no solo numerosa, sino colorida, organizada, y eso va a requerir del aporte de todos nosotros. Así que, por favor, los invitamos y hacemos esta invitación consciente de que es una obligación, por la memoria de nuestros compañeros, de todos, de los 30
30.000, pero también con nuestros compañeros, que son una parte no pequeña de esos 30.000. En un momento en donde se destacan dos cuestiones en este terreno, o varias cuestiones que son algunas muy importantes y otras preocupantes. Entre las preocupantes tenemos que ubicar los discursos agresivos que han habido hacia las paritarias y hacia los docentes. Eso no es bueno. Entre los preocupantes tenemos que ubicar también esta alianza del gobierno nacional con el gobierno de Macri en la ciudad, en la que se han puesto de acuerdo para disolver el Instituto por la Memoria, y en que no sea el Instituto por la Memoria el que se encargue de organizar, administrar y potenciar las actividades del movimiento por los derechos humanos en la ex. Estos son temas que nos preocupan y que se suman al tema de la ley antiterrorista y otras cuestiones. Y entre las cosas importantes que merecen nuestra atención, queremos informarles que han empezado en Córdoba los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla, y allí están los casos, y somos querellantes, los casos de 17 camaradas del partido, entre los cuales el caso, si se puede decir, más paradigmático es el caso de Alberto Cafarata, el compañero de Tosco, dirigente del movimiento sindical que todos recordamos. Y va a empezar el día 26 de marzo, en el juzgado de San Martín, va a empezar el juicio a la AAA. Ustedes saben que el tema de la AAA nos toca muy directamente, Alianza Anticomunista Argentina. Y además, la primera víctima de la AAA, actuando oficialmente y reconociéndola, fue el asesinato de Rubén Poglione, el militante de la Juventud Comunista que estaba pintando para popularizar la realización en esa fecha o en esas fechas del 10º Congreso de la Juventud Comunista. Bueno, yo quería decir estas cosas porque me parece que eran importantes. Y empiezo. A ver, nosotros queremos proponer esta charla como una charla que tiene varios centros de interés o puntos de interés. El primer objetivo es el objetivo de la difusión, de la divulgación, de hacer conocer un tema muy grande de la realidad latinoamericana y mundial, del que desgraciadamente se conoce poco, y en la Argentina sobre todo se conoce poco. Este gran tema de la guerra y la paz tolstoyana en Colombia, con el que está ligado el pasado, el presente y el futuro de América Latina. Nosotros creemos que debemos comprometernos a encontrar formas de hacer conocer la posibilidad del conocimiento, en la que nos dará a su vez otras posibilidades, la de hacer una solidaridad más efectiva con las tareas internacionalistas que se desprenden de esta lucha. En segundo lugar, nosotros queremos que esta sea una iniciativa solidaria y queremos reclamar por la libertad de compañeros
y camaradas que están presos en las mazmorras colombianas. La cifra exacta no estoy seguro de poder darla hoy, pero nos hablaban de 9.600 detenidos, presos, algunos desde hace muchos años en las cárceles colombianas, y nosotros queremos personificarlos a todos ellos exigiendo la libertad de Francisco Tolosa y Uber Ballesteros. No queremos olvidar el reclamo de la libertad de Simón Trinidad, que sigue extraditado en los Estados Unidos. Y por supuesto, hay otro sentido de esta conversación que son los homenajes. Nosotros queremos homenajear y recordar a todos los caídos en la lucha colombiana, y los queremos recordar prácticamente en los caídos en esta última etapa de la lucha, en los comandantes de la FARC que hemos perdido. Por eso pedimos un minuto de aplauso para el comandante Reyes, para el comandante Cocoya, para el Alfonso Ramos, para Manuel Blanca, y queremos respetar también a los mártires de la Unión Patriótica, al camarada Pablo General, al camarada Jaramillo, al camarada César Tejera, que fueron candidatos a presidente de la Unión Patriótica y que fueron asesinados. Gracias, compañeros. Y finalmente, yo creo que el otro objetivo es peticionar al gobierno argentino por más compromiso con este proceso. Está claro que Cuba es sede de las conversaciones, pero Venezuela y Chile actúan como colaboradores. Yo creo que Argentina, y nosotros tenemos que pedirlo, tendría que encontrar la forma de comprometerse de alguna manera con algún estatus determinado en el curso de este proceso por la paz en Colombia. Bueno, tratando de entrar en tema, por ahí conviene que nos fijemos un tiempo, porque si no es un tema muy frondoso, no se puede extender demasiado. Son las 7:30, estamos un poquito retrasados. ¿Qué les parece? ¿Cuánto le dedicamos más o menos? Media, 40. Bueno, hay bastante falta de unidad. Uno dice lo necesario, otro dice 2 horas, otro dice 15 minutos. Acá el jefe de la cátedra que decía él. Comparto lo de la hora didáctica de 45 minutos, que es lo que da la atención, la posibilidad de atender. Bueno. Es decir que 7:30 tendríamos que terminar a 8:15. Bueno. Miren, creo que hay un primer elemento de una conversación como esta, que debe ser cuál es el marco más general en que el tema se inscribe, en que el tema se desarrolla. Yo creo que a la vista de los sucesos en Venezuela, a la vista de los sucesos en Argentina, a la vista, en fin, de la tensión que hay en América Latina, donde hay de cal, hay de arena, porque, bueno, creo que los compañeros de El Salvador se merecen un aplauso por haber ganado la elección. Y ahora sí que
guerrillerazo tenemos de presidente en un país latinoamericano, ¿no? Así han ido cambiando las cosas. Tenemos, bueno, algunos resultados alentadores en Honduras, donde el partido del expresidente derrocado ha hecho una buena elección, se puede decir, y donde a su vez se mantiene el frente. Por lo tanto, eso es importante. Es muy importante lo que está pasando en Costa Rica, donde vamos a salir del aula Chinchilla y vamos a ir probablemente al triunfo de un centro con tendencias democráticas, pero con un fortalecimiento de candidatos avanzados que va a aportar al cambio en la región. Y tenemos una situación muy alentadora en Nicaragua, en donde la revolución nicaragüense ha logrado, yo diría, mantenerse, de alguna manera consolidarse, y está emprendiendo un proceso de digna celebración de su 35 aniversario, que es el próximo 19 de julio. Digo digna porque lo está haciendo al calor del desarrollo de una obra que realmente va a ser un acontecimiento histórico de enorme trascendencia, que es el segundo canal interoceánico que se haría en Nicaragua. Fundamentalmente intervendrían empresas, capitales e intereses políticos chinos. Sería un canal mucho más grande, más amplio que el canal de Panamá. Podrían circular por ahí los nuevos barcos de este nuevo momento tecnológico mundial, que son absolutamente más grandes y no pueden pasar por el canal de Panamá, que fue hecho en otra época para barcos más. Yo creo que esta es una de las cuestiones por las cuales uno piensa que en Centroamérica las cosas se van a tensionar más y más. Ustedes conocen que por el problema de Venezuela, se dice, pero yo agregaría también por este problema del canal, están viajando hacia la zona portaaviones chinos y un portaaviones ruso, dos portaaviones chinos y un portaaviones ruso. Creo que les preocupa muchísimo lo de Venezuela y están previendo este nivel de agresiones cada vez más directas de los Estados Unidos, ¿no? Ya no guardan ningún tipo de recato, ¿no? Las amenazas son hechas hoy por altísimos funcionarios, y Maduro ha denunciado al propio Obama, ¿no? Como implicado en planes de magnicidio y otras cosas, y si lo denuncian en una situación tan grave, no les quepa duda que es porque tienen un nivel de información y hay acciones en esta dirección o con esta tendencia. Bueno, tenemos esta situación en Venezuela que es gravísima. Tenemos la situación en Argentina. Tenemos todo el tema que decía Jorge de lo de Ucrania, Crimea, que es una acción del nuevo mecanismo que se proponen los norteamericanos para relanzar su doctrina de dominación, y que es, a los rusos, bueno, no son más socialistas, no son más comunistas, pero son una potencia que desde un nacionalismo capitalista nos puede crear enormes problemas. Nos puede crear enormes problemas, dicen ellos, y por lo tanto vamos a tratar de ponerle la cortina de protección, los cohetes se los vamos a tratar de poner más cerca, ¿no? Y naturalmente
Eso pone en tensión la situación interna de Ucrania, pero también pone en tensión a los rusos y ha generado todo esto que comentaba Jorge Alberto recién. El otro tema es la Alianza del Pacífico, que es otra, quizá la principal jugada de los yanquis, y esto implica a muchos países de América Latina, México, Colombia, Perú, Chile, y ahora ya tenemos un problema planteado con Uruguay, porque Uruguay ha ingresado como observador, y nos contaba Jorge Alberto, que acaba de volver de Managua, donde se hizo el grupo de trabajo del Foro de San Pablo, que ya hubo algunas tensiones en la firma del documento, porque Uruguay planteaba, la delegación uruguaya, que por supuesto es una delegación de la izquierda uruguaya, planteaba, bueno, algunas dificultades, temores, vacilaciones para firmar el documento en función de que Uruguay tiene esta situación de observador en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, bueno, acaba de llegar la compañera Esther Sosa, secretaria general del Partido Humanista, creo que con una delegación del partido, como no me hubiera acompañado, así que la saludamos con el aplauso y le agradecemos. Por favor, Esther, acá tenés lugar, por favor. Gracias. Gracias a vos, creo que esto hace que la situación que vivimos que vamos a vivir en el continente es una situación de una enorme tensión. Una enorme tensión, es una enorme tensión que no se va a definir en un día. Yo creo que hay que prepararse para una puja fuerte por todo un periodo en donde vamos a tener que defender realmente los procesos de ruptura con el neoliberalismo o de intento de ruptura con el neoliberalismo que se han dado. Y va a ser un proceso de debate, de lucha en dos planos. Una contra los yanquis y sus socios dentro del país, de cada país, que no son pocos. Y otro va a ser la lucha con los gobiernos que se demoran, vacilan, dudan y no avanzan en el tema de cambios estructurales. Y al no avanzar en el tema de cambios estructurales se favorecen mucho más las maniobras desestabilizadoras, las maniobras de retroceso, ¿no es cierto?, que planifica el imperio. Dicho esto, yo les menciono rápidamente que en este contexto general transcurre la coyuntura colombiana, como todas las coyunturas de nuestros países. No hablé nada de Paraguay, donde hay un montón de presos, no dije nada de Bolivia, no dije nada de Brasil, donde vamos a tener elecciones, pero en general la situación responde a que tenemos un proceso extraordinario en América Latina, muy valioso. El ejemplo quizá más sobresaliente es esta reunión de la CELAC en Cuba, pero yo no le quito importancia a la resolución de la OEA. Si ustedes siguen a la CNN, lo van a encontrar a Oppenheimer y a todos desesperados porque lo interrogan al secretario general de la OEA y el secretario general de la OEA los patea mal y ellos lo tienen nada más que a Vallarino, no el Vallarino dentro de acá, sino el Vallarino embajador en la OEA de Panamá para defender, ¿no es cierto?, el hecho de que la OEA tendría que intervenir para garantizar la democracia en Venezuela. La verdad que hasta eso ha pasado. Pero lo central, en realidad sacaron 3 votos nada más. En la OEA, el de los yanquis,
el de Panamá y el de Canadá. Esos fueron los 3 votos que sacaron. Y se ha reunido la CELAC, y bueno, la CELAC se ha reunido en Cuba, ¿no es cierto?, con todos los países del continente y sin los Estados Unidos. No se puede hacer ningún análisis político de eso. Hay que recordar la vieja frase del Quijote, ¿no? Cosa obedece de Sancho, porque si nos hubiera preguntado a cualquiera de nosotros hace 5 años, hace 4 años, hasta hace 3, creo yo, si era posible una cosa de esta naturaleza, ninguno hubiera dudado en decir que era muy sumamente difícil, prácticamente imposible. Sin embargo, se dio. Y esta es una realidad extraordinaria. Y en este marco, bueno, se da una coyuntura en Colombia en donde, bueno, se ha hecho una elección parlamentaria. En esa elección parlamentaria a la izquierda no nos ha ido bien, le ha ido bien a Santos y le ha ido bien a Uribe, ¿no? Qué par de pájaros, ¿no? Bueno, eso es un problema. El polo democrático descafeinado, ha sacado 4%, y digo descafeinado porque sin el PC, sin Petro, con mucho discurso anti-FARC. Y en todo caso nosotros señalamos que es muy bueno el acuerdo de la fórmula Clara López, Aida Vela, para las próximas elecciones presidenciales, lo que significa que las fuerzas de izquierda tienden a buscar una unidad. Y el otro tema es que así como nos ha ido mal en lo electoral, hay que señalar que desde el punto de vista de la movilización de masa está empezando el Congreso Campesino, que ha tenido ya algunas acciones anteriores muy destacables, y que está la marcha patriótica, que ha sido capaz, no hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, de movilizar por la paz, es decir, por una consigna de alto voltaje en Colombia, 1 millón de personas, ¿no? En esta coyuntura, tenemos que ubicar de que el Estado colombiano ha hecho de las suyas, ¿no? Ustedes saben que ha proscrito, está proscrita Piedra Córdoba, está proscrito el propio Petro, han hecho atentados. Hubo un atentado terrible al vehículo en que se trasladaban los candidatos Abella y Lozano. Se salvaron los compañeros, no podría decir milagrosamente, porque el auto quedó completamente destruido. Y aparte han asesinado, porque la cifra que nos informaban los compañeros allá era que han sido más o menos 30 asesinados en la última etapa en Colombia. En esas condiciones se desarrolla la coyuntura colombiana. Una palabra sobre la importancia de Colombia para el plan yanqui en América Latina y en el mundo. Es una importancia muy alta. En primer lugar, por las riquezas. Bueno, ustedes lo saben, Colombia también es una gran reserva de petróleo y de gas. No tan grande como la de Venezuela, pero considerablemente importante. Pero Colombia es un país riquísimo, que tiene una poderosa agricultura, tiene una riqueza minera extraordinaria, es un gran país minero, y desde el punto de vista de la riqueza que significa la diversidad biológica, no se olviden que tiene una parte muy grande de la Amazonía. Colombia tiene un 10% como mínimo de toda la Amazonía. Y
Lo principal para los yanquis es que tienen una posición geopolítica privilegiada. Ustedes si ven el mapa van a ver que limita con Venezuela, limita con Brasil, limita con Nicaragua, o tiene temas limítrofes con Nicaragua, que limita con Ecuador, y tiene cercanía prácticamente con cualquier país de la región, por la forma en que está insertado en el mapa sudamericano y caribeño, porque también es un país caribeño. Entonces, realmente esta importancia geopolítica hace que los yanquis trabajen con mucha atención, partiendo de que el objetivo es tener en América del Sur y en América Latina una especie de reproducción del modelo Medio Oriente, es decir, tener un Israel, ¿no es cierto? Y hay que hablar de que si es por ejército, el ejército colombiano es el ejército más poderoso del continente. No es ni el brasileño, ni el chileno, ni el venezolano. El ejército más poderoso es el ejército colombiano. Entonces, cuando hablamos del tema Colombia, estamos hablando de un tema de máxima importancia para la región. Ya entrando en cómo mirar y cómo analizar el conflicto, lo que nosotros tenemos que discutir y explicar es que ese conflicto no tiene solución militar. A la FARC no la van a vencer nunca. No la van a vencer nunca. Yo creo que eso es bueno que lo recordemos, porque este es un proceso que tiene un antecedente histórico muy denso. Es un proceso que viene sin solución ni continuidad desde el siglo XIX, que ha pasado por el siglo XX y ahora viene el siglo XXI, después de todas las promesas del Plan Colombia, de los yanquis, de Uribe, que iban a conseguir la paz con la bandera de la guerra y que iban a liquidar al movimiento insurgente. Bueno, en definitiva, yo creo que hay que decirlo así, fue el movimiento insurgente el que terminó, y el pueblo colombiano, y la nueva situación del continente, el que terminó obligándolos a sentarse en una mesa de negociación. La historia habla de una sucesión de procesos de paz, es decir, no es este el primer diálogo de paz, digamos, que hay, o conversaciones por la paz, que hay en Colombia o por colombianos. En general, los procesos han sido traicionados por distintos gobiernos del Estado colombiano. Pero la riqueza, digamos, histórica de todo este proceso es enorme. Yo quiero recordar así brevemente, todo esto arranca, si queremos decir la última etapa, arranca en el Bogotazo, arranca en el año 48, en la guerra civil entre conservadores y liberales, cuando se firman los acuerdos entre sus partidos. Bueno, hay sectores que no quieren entregar las armas, se dan situaciones muy históricas, muy similares a otras que conocimos en América Latina. Hay un caso, no sé si lo conocen ustedes, de Guadalupe, que se llama Guadalupe Salcedo, que era un guerrillero que no quería entregarse, un guerrillero de origen liberal que no quería entregarse, y bueno, le preparan una emboscada del tipo de la de Sandino, del tipo de la de Zapata. Pero bueno, también en ese proceso el Partido Comunista se había incorporado a la guerrilla. Marulanda, que era muy jovencito, había ido a la guerrilla como liberal. Marulanda no quiere suscribir los acuerdos de paz entre
liberales y conservadores, quiere quedarse en la lucha, se vincula al Partido Comunista y empieza a un proceso que lleva a la creación de la FARC con la dirección de Jacobo Arenas, con bien y corresponde recordarlo, y Manuel Marulán. Después han habido en distintos momentos acuerdos como los acuerdos de la Uribe, que fueron boicoteados por el gobierno. Ha habido esfuerzos de todo tipo por parte de la insurgencia, entre ellos alto al fuego unilateral, como se hizo en relación a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era una poderosa fuerza política y para detenerla asesinaron no a 4.000 militantes, asesinaron candidatos a presidente, asesinaron senadores, diputados, intendentes, concejales, en fin, realmente ha sido uno de los genocidios, no solo más grandes numéricamente, sino más calificados que se han dado en el continente. Se crearon todo tipo de instrumentos represivos. Nosotros no podemos dejar de pensar en el Estado colombiano como uno de los estados que tiene más experiencia y más antecedentes nefastos en el tema represivo, y entre eso está el tema de los militares. Hay que decir que cuando nosotros conocimos a la FARC en su terreno, la FARC prácticamente ya no era una guerrilla defensiva, era una guerrilla ofensiva que estaba organizada como ejército del pueblo y que tenía grandes agrupaciones y que estaba en condición de realizar grandes operaciones ofensivas, que se realizaban en general contra un ejército que tenía una disposición de dislocación geográfica, es decir, fortalezas en distintos lugares. La FARC atacaba, tomaba fortalezas, las rendía, en fin, estaba en ese momento. En aquella experiencia fue sustantiva la ayuda de los compañeros salvadoreños, Ramiro Vázquez, comandante de la FARC y demás, en donde en una reunión de 7 días que tuvimos con Marulanda, él dedicó una parte de esos días a explicar claramente cómo había sido el proceso de ellos y cómo ellos, que habían llegado también a un nivel de ejército popular, en un momento tuvieron que retroceder nuevamente, hacer una guerrilla operativa, móvil, con agrupaciones mucho más pequeñas, y lo complejo que había sido para ellos la guerra aerotransportada y la guerra de inteligencia. Y que él calculaba, y calculó bien, de que el ejército colombiano y los yanquis iban a entrar en una reingeniería de su agresión militar hacia la FARC. Bueno, es verdad, se llevaron las tropas dentro de las ciudades, jerarquizaron las tropas aerotransportadas, y jerarquizaron el tema de la inteligencia. En medio de este proceso de ofensiva de la FARC se consiguen los acuerdos de Fraguán. Ustedes recordarán, estos años 2000 más o menos, los años 2000. Es un proceso que se hace bajo la presidencia de Pastrana, pero yo creo que en ese proceso nosotros, comunistas argentinos, en el fracaso de ese proceso, le atribuimos la responsabilidad al Estado colombiano y particularmente a los sectores más duros del Estado colombiano, a los más implicados por la represión, al ejército y a la presión de los paramilitares. Ya estaba Uribe moviendo
sé, estaban los yanquis en plan Colombia en gestación, y estaba, en ese momento había solo una base militar en Colombia. Hoy no sé por cuántas van o cuántas se puede decir, pero bueno, Rina, vamos a seguir eso con tanto detalle, más o menos, por lo menos 11. Por lo menos 11. Fíjense cómo cambió la cosa. Bueno, y a esa reingeniería militar se le acomodó una guerra de inteligencia y una guerra mediática que llevó a la FARC a una situación bastante difícil en el terreno militar y bastante difícil en el terreno, digamos, político, porque se produjeron momentos en donde la tendencia al aislamiento era una tendencia real, una tendencia fuerte. Y aparte, golpes duros, porque se golpearon núcleos muy importantes de la conducción militar y política de FARC. Me estoy refiriendo a lo de Reyes, me estoy refiriendo a lo de Pujol, me estoy refiriendo a lo de Marulanda, que si bien fue una muerte por cuestiones naturales, evidentemente afectó muchísimo, como no podría ser de otra manera. Y después el asesinato de Cano, que es un golpe muy duro. Ahora, ¿cómo se llega entonces a estas conversaciones de paz? Se llega, yo creo, porque eso hay que reconocerle al movimiento insurgente colombiano. El movimiento insurgente colombiano hace una reingeniería militar, a su vez, ¿no es cierto? Reduce las grandes unidades, vuelve a funcionar como una guerrilla operativa con unidades más pequeñas, mantiene una alta capacidad de combate, pero esto se dice fácil, pero es una hazaña desde el punto de vista político y militar. Porque si yo soy comandante de un frente, soy comandante de un batallón y demás, y ando con 100, 200, 300 hombres, explíquenme que ahora voy a andar en un grupo operativo que va a ser como máximo un pelotón de 25. Es difícil, muy difícil. Sin embargo, los compañeros lo lograron y mantuvieron, bueno, un nivel de actividad militar y de éxitos militares que fue notable. Después ellos revisaron profundamente el tema de los rehenes y dieron algunos golpes políticos, liberando rehenes, que hirió seriamente la campaña mediática, política, ideológica del desprestigio que apuntaba a presentar a la FARC como los malos de la película, ¿no? Y aislarlo. Es muy difícil trabajar en un pueblo que está... La guerra no entusiasma a nadie. La guerra es desgracia tras desgracia. Y los pueblos sufren la guerra si los pueblos se cansan de la guerra. Cuando uno ve la lista de víctimas en la última etapa, la lista de daños, por miles y miles y miles, los desplazados, que son por millones, la apropiación por los grandes monopolios y terratenientes, leí el otro día, de 16 millones de hectáreas de territorio verde. Imagínense lo que es eso. Es casi todo lo que se planta en la Argentina de soja, y aclaremos que la Argentina es el tercer productor mundial de soja en el planeta. Entonces, bueno, realmente yo creo que estamos en la mesa porque la FARC hizo esta reconversión militar, hizo estos avances políticos e hizo el movimiento de la FARC y el conjunto de la izquierda hicieron avances muy importantes en el tema de masas. El Foro Campesino, la marcha patriótica, fueron datos muy significativos. Una marcha de 1 millón de personas por la paz en Colombia no es, por
decimos nosotros habitualmente, no es joda, es una cosa realmente muy, muy fuerte. Y también en el campo de la burguesía se produjeron algunos cambios. Evidentemente, pese a la intimidad que parecía haber entre Uribe y Santos, que era su ministro de Defensa, ahí había algunas diferencias por representar distintos sectores. En realidad, Uribe fundamentalmente es un paramilitar. Es un paramilitar y es un criminal. Y Santos es un personaje que representa más los intereses profundos de la alta burguesía colombiana. Entonces están más interesados cuando vieron que la propuesta de paz a través de guerra, que era la propuesta del Plan Colombia y el Plan Uribe, es decir, bueno, vamos a lograr la paz intensificando la guerra, vamos a lograr la paz intensificando el conflicto, viraron y empezaron a favorecer la posibilidad, siempre forzado por la situación, de las conversaciones. Las conversaciones están en desarrollo. Yo creo que las conversaciones todavía pueden definirse, yo las defino como el juego del Antón Pirulé. Cada cual atiende su juego, ¿no? Y acá el Estado colombiano apunta a desgastar la guerrilla, a lograr su rendición, a lograr la entrega de armas, se mueve con una mano de seda y una mano de hierro. La mano de seda ofrece curules para los jefes guerrilleros que se rindan, ofrece privilegios de todo tipo, y la mano de hierro dice: no, ustedes son culpables del crimen, tienen que ser juzgados, tienen que ir a la cárcel, cumplir las penas que el Estado les dé, y después veremos. Y la FARC está haciendo una... Acá lo veo a Tilio, que ha sacado... Bueno, la delegación del partido, porque nos reunimos con la FARC, estaba Víctor, estaba Atilio y estaba Alexia, que estaban en ese momento en la Feria del Libro de Cuba. Y creo que ahí recibimos una visión bastante sólida, que después Atilio la reflejó en un artículo que tuvo a bien publicar en página 12, en donde, bueno, aparecía con fuerza el hecho de que la FARC también está haciendo lo suyo, porque la FARC está obteniendo más legitimidad, la legitimidad es un tema clave y delicado, está haciendo conocer más su capacidad de propuesta, es decir, que no son solo guerrilleros eficaces, son estadistas que tienen visiones sobre todos los temas y todos los problemas que afectan al Estado colombiano y que sería necesario contemplar para una salida. El proceso es muy delicado, porque los compañeros de FARC tienen, fíjese, que contemplar todos los temas que tienen que ver con el mundo de la izquierda, con el mundo de la FARC, con el mundo de no se les puede debilitar su capacidad militar, no se les puede debilitar su capacidad política, hay que cuidar la capacidad electoral de la izquierda, pero aquí hay que cuidarlo hasta Santos, porque claro, porque no sería negocio que Santos se debilitara de una manera tal que volviera a predominar, por ejemplo, Uribe, ¿no? Hasta eso hay que tomar. Yo hago este juego de situaciones y de palabras para ubicar la complejidad que tiene todo este problema. Y la necesidad de solidaridad y de acción de los pueblos y de los estados. Ustedes imaginan que eliminar la guerra en Colombia, conseguir la paz en Colombia, sería una bendición, digo yo, para el proceso de liberación de todo el continente. Mientras ese conflicto
esté plantado ahí, mientras las derechas y los yanquis estén asociados en esa batalla, que es la única de este nivel, de esta naturaleza que queda en el mundo, tenemos un problema. Hasta los argentinos, con lo grandes que somos, lindos e inteligentes que somos, tenemos ese problema. Y no nos podemos desentender. Y el gobierno no debería desentenderse de esto. Yo por eso planteo de que veamos la forma de generar un pedido articulado al gobierno de que tome carta. En un momento acá lo vamos a quemar. En un momento nos pidieron que hiciéramos una intercesión ante la FARC, que fue el momento de Kirchner, fue el momento que ellos estaban con todo el impulso de Mar del Plata, del entierro al Arca. Nos pidieron que, en fin, lleváramos una propuesta para ver si, en fin, se veía la posibilidad de que ellos, de que el gobierno argentino jugara algún rol en todo este proceso. Los compañeros me parece que mandaron respuestas acertadas. Después no hubo, mejor dicho, hubo teléfono descompuesto. Se descompuso el teléfono. Pero yo creo que ahora es un momento para retomar la conversación, retomar el diálogo y decir, bueno, métanse en esto, porque esto es algo, acá hay un reloj, no tengo unos minutitos todavía. Entonces, yo les traje tres cosas. Hemos traído una gran documentación. Tenemos que estudiar en el partido si publicamos algo que condense esa documentación y que pueda ser difundido, ¿no? Pero yo les quería decir lo siguiente. Primero, acá les traigo un material para que nos quedemos tranquilos, ¿no? Que es una declaración sobre los diálogos de paz en La Habana del octubre 3 de 2013, en donde dice así: el desarrollo de la directriz del comandante de la FARC-EP, Timoleón Jiménez, presentamos al país el siguiente primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz. No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de paz, se ha referido al tema en variados escenarios, y eso está bien. Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reservas sobre los avances del proceso. Esto es bueno porque, como todos nosotros, bueno, somos hijos del rigor y tenemos mentalidad conspirativa, es bueno saber que estamos hablando de cosas que debemos hablar. No es que debemos preservarlas conspirativamente. Hay que hablar de estos temas, hay que difundir estos temas. Les traje también una declaración sobre uno de los temas más, en fin, de los temas más sentidos de la programática acordada. Ustedes saben que hay una cantidad de puntos acordados que abarcan todos los puntos que hacen a la problemática colombiana. Entonces, es un documento que está suscrito en agosto 20 del 2013 y que es sobre las víctimas del conflicto y que se llama Un marco jurídico fuera de contexto. Y yo subrayé lo siguiente. Dice: el punto 5 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 por el Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, obliga a las partes a abocarse al tema de las víctimas del conflicto interno y a estudiar las formas de resarcirlas. Para ello indica la necesidad de establecer sus derechos y la obligación de conocer o averiguar la verdad de lo acontecido durante tantos años de lucha social armada.
Esto ya es un acuerdo logrado y esto puede ser, este acuerdo logrado puede ser un instrumento fabuloso para el inicio de una gran campaña de solidaridad con las víctimas del conflicto colombiano. Y sigue diciendo, de lo que se trata entonces de abrir en las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo más de 60 años del desastre nacional a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación por la parte del perdón colectivo a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva, de llegarse a ella, dice entre guiones, ¿no? De llegarse a ella, condicionando eso, nos obliguemos todos al nunca más. Bueno, me pareció que era importante que ustedes conocieran ello. Y yo les traje también, con esto ya voy terminando, no se asusten, entiendo los tiempos, el documento suscrito en febrero 13 del 2014, febrero 13 del 2014, hace 8 días, que es un balance que dice: cerramos hoy el 20º ciclo de conversaciones de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y la FARC, Ejército del Pueblo, con avances y entendimientos en cuanto a generar una nueva estrategia distanciada de la fracasada e inconveniente guerra contra las drogas impuestas por los Estados Unidos. Esperamos construir una política novedosa que trate tan importante asunto, asumiéndolo como un problema social al momento de abordar la sustitución de cultivos de uso ilícito. Fíjense el cuidado de la redacción, no dice cultivos ilícitos, dice cultivos de uso ilícito, el consumo como problema de salud pública y la erradicación del comercio ilegal de las drogas y el narcotráfico en general, que es un mal que afecta a la humanidad. Yo creo que esto nos viene como anillo al dedo para la situación que se está ya enfrentando también en Argentina. También en Argentina. Tenemos la fortuna de marchar ahora estimulados por el extraordinario respaldo al proceso de paz recibido de los presidentes y primeros ministros de la Comunidad de Estados. ¿Vio el reloj? Abajo del Abajo del Abajo del Aquí. Nada por aquí. Dice, tenemos la fortuna de marchar ahora estimulados por la CELAC, que en su histórica segunda cumbre hizo como divisa la bandera al viento de convertir a nuestra América en una zona de paz. Fíjense, es una visión que a veces hay que difundir más. La principal bandera de la CELAC ha sido transformar a América en una zona de paz. Después se refiere a las personalidades del mundo que están apoyando este proceso, entre las cuales aparece de la Argentina, aparece Pérez Esquivel, y hay muchos conocidos. Y después tiene una cita que dice de todas estas personalidades, dice: los colombianos están frente a la encrucijada histórica de poner fin a la guerra de una vez por todas, o de continuar con el desangre que por más